para que lo tengan en visto y repasen, ya que su examen semana que viene a la siguiente, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? Cuando es una, creo que es esto, ¿no? Esa diapositiva, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando estaba sin el hidrógeno, Cuando no me lo pasar otra vuelta, ¿ya? Cuando es una cetona, siempre va a haber unas vibraciones de estiramiento, carbono, oxígeno, ¿ok? Cuando es una cetona, la longitud, cuando se pasa esto, un equipo de infrarrojo, va a tener una longitud de onda de 1710, ¿ok? Como ustedes pueden observar. Es en cuanto a una cetona. En un aldehído, igual las vibraciones de carbono, oxígeno, ese estiramiento vibracional, va a tener una longitud de 1625, longitud de onda, ¿ok? Igual, para el carbono, hidrógeno, va desde 2710 a 2810. Esto es cuando pasa por un equipo de infrarrojo. El equipo de infrarrojo generalmente se usa para saber qué compuestos orgánicos, qué grupos funcionales están en una molécula, ¿ok? ¿Qué más? Les mostré, creo. Por ejemplo, acá vemos a la acetona. ¿La acetona qué es? ¿Un aldehído o una acetona? A ver, Anita. Sí, ya la acetona qué es? Acetona. ¿Es una? Acetona. ¿Una? Acetona. También conocida como propanona. propanona. Entonces, acá va a repetir 1, 2, 3, ¿ok? Ya, si observamos esta amplitud de este compuesto, está haciendo la magnitud. Eso mismo siempre. Esta longitud de onda que ustedes ven acá dice 1590. Aproximadamente acá ustedes van a ver los picos. Estos picos, estos grupos funcionales, por ejemplo, ustedes pueden observar. Si es una acetona, es un grupo cetónico, ¿en qué longitud de onda tienen que estar las vibraciones del carbono oxígeno para estos compuestos? 1710. Vemos que sí cumple, ¿no? Debe ser 1715 aproximadamente. Está bien, entonces este compuesto tiene un grupo cetónico, ¿no? Ahora, veamos para
Este compuesto es buteraldehído. Ahora, para los aldehídos, el rango de carbono, oxígeno, es el grupo carbonilo para los aldehídos, ¿en qué longitud de onda tiene que estar? 1725. 1720, es un aproximado, puede ir de 120 a 1740, es un aproximado. Entonces, vamos a observar. Yo veo acá estas bandas y veo que este tiene un amplio pico. Entonces, por acá vemos, vamos a ver acá, 2710, mira, acá vemos 2716, ¿no? Entonces, esto puede representar a un grupo carbono doble enlace de oxígeno, ¿ok? Aparte de eso, cuando es un aldehído, tiene unas vibraciones también de carbono e hidrógeno. ¿Y en qué longitud de onda está esto? Está 2710 a 2810, ¿no? Acá vemos. Acá puede ser este. Ustedes ven acá, está en un aproximado después de 2716, ¿no? Como podemos ver acá, en la señalización de las longitudes de onda. Tiene una amplitud de pico, ¿no? 2800, que puede ser acá, carbono-hidrógeno posiblemente. Entonces, yo viendo acá las bandas que tiene cuando se ha puesto una muestra de esta molécula en un tipo de infrarrojo, puedo ver con las bandas, ¿no? 1710, 1721, ya puede ser carbono. Acá veo también que tiene esta amplitud de longitud de onda, 2720, carbono, hidrógeno. Y así, de lo más importante. Mira, la parte de la izquierda, ¿qué significa o qué marca? ¿Eso? No. ¿Por allá? Los ejes, el otro eje. Esta es longitud de onda Y el de. y esta es la transitancia. En vez de absorbancia, transitancia. En infrarrojo. Si ponemos nosotros a absorbancia, o sea, los valles que vemos en este pico de mayor amplitud, va a estar para arriba, ¿no? Esto es una parte. Ahora faltaba RM. Ya. Resonancia magnética nuclear de protón. Ahora, ¿cómo vemos eso para un aldehído? ¿No? Acá vemos un aldehído, ¿no? Ese es el carbono alfa, al costado del carbono del grupo carbonilo, ¿no? Este es una metilcetona, este sería el carbono alfa, igual acá. Para esto, cuando es un grupo, un aldehído, siempre van a presentar una densidad, ¿no? Que puede ser aproximada de 2.4 para el carbono e hidrógeno, y el carbono e hidrógeno del grupo carbonilo va de 9 a 10.
En un acetón va aproximadamente 2.1 carbono hidrógeno. Solamente se habla de la resonancia del hidrógeno, al cual es unido el grupo carbonilo. ¿Ok? Vamos a ver con esta imagen. Acá. ¿Qué grupo funcional es? Aldehído, ¿verdad? Ya, acá vamos a enumerar los carbonos, alfa, beta y gamma. Ahora, el hidrógeno del carbono funcional, ¿no? Vemos que está en el primer piso de señalización. La cantidad de hidrógeno que ha absorbido, que sería en 10 ppm. Ahora acá, carbono, hidrógeno, ¿no? Del carbono alfa. Viene, ¿cuánto era? 2 carbono, hidrógeno. Pero no se va a cumplir acá, porque es otra molécula. Ya, veamos. ¿No? Va después, ¿no? El carbono beta. Acá vemos, el carbono gamma. O sea, a medida que haces un RM de resonancia de hidrogeniones de las cadenas de compuesto funcional, en este caso aldehído, vemos que va a tener una señalización, o sea, me refiero a esto. Si hubiera otro carbono hidrógeno, estaría su señalización en otro pico, en otro valle, ¿está bien? Pero el hidrógeno del carbono principal que ha leído siempre va a estar en medio. ¿Ok? Voy a mostrártelo por un video. Ahora, resonancia magnética del carbono 13. Ese también, ¿qué grupo funcional es A? ¿Cuál es? Un acetona, ¿verdad? Bien. Acá vemos la señalización. A ver, el carbono, vean, observen ustedes. Vamos a ver, carbono e hidrógeno. Está en la posición 30. O sea, va a variar. Ahora, el que es el carbono alfa va a ser primerito acá. De ahí sigue el carbono beta, ¿no? O sea que varía, ¿no? Es mejor verlo en un equipo para que puedan entender. Pero el carbono, oxígeno, siempre acá, en un RM va a estar primerito. Carbono 13 va a estar primero. Carbono, si se dan cuenta acá, de RM, una resonancia magnética nuclear, para saber la estructura química de esa molécula, cuando se hace del 1H, resonancia magnética nuclear del protón, acá el primero que va a aparecer es el hidrógeno del carbono del grupo funcional de este aldehído. En cambio, cuando se hace una resonancia magnética del carbono 13, mediante carbono 13, isótopo, el primero que va a aparecer va a ser el grupo funcional, carbono oxígeno. ¿Okay? Y de ahí ya vienen a ser los hidrógenos de los demás carbonos, ¿no? Vamos a ver un video.
está nublado de nuevo. Escucha, ¿no? Sin conectar sale su Bluetooth. ¿Cómo dices? Sin conectar sale su Bluetooth en la parte de arriba. ¿Qué? Ahí está. No, está bien. El Bluetooth está sin conectar. Entonces, ¿qué hago? No, en la flechita era pues. Ajá. Ya está conectado. A ver, dale play. Aprobación experimental de este postulado, pero el otro no hasta 1940 cuando Felix Bloch y Edward Corson con trabajos independientes. Vamos a ver. Ustedes han visto en técnicas instrumentales uso de equipos, ¿no? ¿Qué equipos han visto? Equipo cromatografía. No, esos son ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué equipos han visto en equipos. Solamente hemos visto 2. Lo demás era puro. ¿Cuál? El de las RPMs. ¿Qué equipos hay para hacer análisis de medicamentos? Porque eso les deben haber enseñado. Sí, ¿Cómo analizar? pero no había máquinas arriba. No, claro, Por no, teoría no. ajá, era del Teóricamente. espectrometría de. Era ¿Y aquí significa HPLC? A ver, Karen. No, Sofía. ¿Cuál es su nombre? Sofía. ¿Qué es HPLC? Pero diría que quiere decir el HPLC. ¿Cómo? Es la separación de. Claro, el HPLC involucra lo que es cromatografía, pero el HPLC significa cromatografía de líquida de alta performance. Ahí tú analizas tus muestras, tus analitos, usando un sistema de solvente de fase cuaternaria. Bueno, no sé si la dan. ¿Y aquí tipo ven? HPLC, ¿qué más ven? Absorción atómica, ¿no? Para determinar la pureza que puede tener algunas muestras experimentales, ¿no? ¿Qué más usan? ¿O qué ambientes han implicado? También hay tipo de resonancia magnética nuclear para también diseñar qué posible molécula o grupo funcional es siguiente, ¿no? Pues ya vamos a empezar. Con el nuevo Movistar Total, tú eliges el plan que necesitas. Pide el tuyo y ahora con más beneficios. Ven en el siguiente gráfico. Puede dar los casos de estudiar los núcleos atómicos y así poder determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Cabe aclarar que esta técnica solo puede ser utilizada al estudiar núcleos atómicos con número impar de protones o neutrones y se puede dar los casos de resonancia magnética en hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 o fósforo 31. Pero en este caso, y el más comúnmente utilizado, es el del hidrógeno 1. La razón por la cual se utilizan estos núcleos es debido a que poseen un spin, es decir, una carga positiva y un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía
por un núcleo magnéticamente activo que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto de esta energía cambia su orientación. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo, que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo, que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. Cuando la muestra es irradiada específicamente por una radiación que se encuentra en la región de las radiofrecuencias, los núcleos en el estado de spin alfa son promovidos al estado del spin beta, es decir, pasan de estado de spin como respuesta a la radiación a la que son sometidos. Y este paso de un spin a otro requiere de una absorción de energía que proviene de la radiación. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados del spin alfa y beta. Entonces tenemos que hay una absorción de energía y hay también una emisión de energía. El espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a intensidad, que es lo que nosotros llamamos un espectro. La siguiente ecuación muestra la dependencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo magnético medido entre esas. Si el espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear posee un imán potente, este debe trabajar a una mayor frecuencia, puesto que el campo magnético es proporcional a dicha frecuencia. A continuación voy a hablar sobre el equipo en sí, y como se puede ver en la imagen, se muestra una forma esquemática de los principales componentes de un equipo de resonancia magnética nuclear. Como se observa, este equipo consta de 4 partes principales. Un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Un transmisor de radiofrecuencias capaz de transmitir frecuencias precisas. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra. Y por último, un ordenador o un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora bien, el equipo funciona de la siguiente manera. Para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear, se coloca la muestra disuelta en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato.
El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los equipos modernos, el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estos estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce por el nombre de transformada de Fourier. Ahora les voy a hablar sobre un efecto conocido como apantallamiento. Hasta ahora hemos hablado sobre un tipo de resonancia en la cual el núcleo es aislado dentro de un campo magnético. Pero en realidad los núcleos no se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones que protegen parcialmente el campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo. Por lo tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. Si todos los protones de una molécula orgánica estuvieran apantallados de igual forma, todos estarían en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Y es por esto que existen diferencias en el espectro. Por lo general, los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de resonancia magnética nuclear. Así pues, un espectro RMN es una gráfica de la intensidad de señal en función de la frecuencia de energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una nota. Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear que tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos reciben el nombre de desplazamientos químicos. Señal única de resonancia. Dice que están más apantallados, que observan un campo más alto, y menos apantallados, que un campo bajo, ¿no? Un campo externo va a presentar mayor efecto de apantallamiento que un campo interno. Voy a pasar ahí a ustedes una gráfica para esto. Bueno, esto ya habíamos resuelto la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Otra no? Ya ver, digamos, ¿cuáles primeros se oxidan a? Aldehídos. Aldehídos. ¿Qué más? Ah, ya, y carbón. Primero se oxida carboxilo, Aldehídos. Los alcoholes secundarios se oxidan a Cetona. los terciarios No se oxidan. por los sonólisis de alquenos se obtienen dos o más compuestos carbonílicos, ¿no? La acilación de Stirl-Crafts sirve para obtener compuestos carbonílicos alifáticos o aromáticos. Aromáticos. ¿No?
Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un nucleófilo? Ya deben saber qué es un nucleófilo. ¿Qué es un nucleófilo, chicos? Una lesión. Oh, se comporta como base, ¿no? ¿Cómo? Se comporta como base. Buena. Claro, claro, pero ¿qué significa un nucleófilo? Que tenía que cargar. ¿Es el que cede electrones o el que le falta electrones? El que se, ¿no? El que cede, ¿no? El que cede electrones. Cede porque se une. Y un electrófilo El que recibe electrones. recibe los electrones de un núcleo. Entonces vamos a empezar. Eso también han visto ustedes en química. Entonces hoy vamos a ver la adición nucleofílica al carbonilo, formación de serindrinas, semiacetal y diacetal. Eso también han visto. Sí. ¿Han visto carbohidratos? Sí. ¿Han visto que se ha formado, cómo se forma un hemiacetal? Este era de. Y la relación de carbonilos en medio básico, condensación de amigas, aldehidos y cetonas, ¿no? Entonces vamos a ver la formación de la base chip. Ya esto ya ustedes ya saben que el compuesto carbono-oxígeno de un mismo carbonilo presenta hidratación Sp2, ¿verdad? Cuando se acerca un nucleófilo, ¿okay? Va a presentar una dirección Sp3 y acá se forma el alcoxio. ¿Okay? ¿Qué más? Eso es prácticamente como la base de Grignard, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Acá este nucleófilo se va, acá primero hay que hacer la polarización, ¿no? Ya han visto eso ustedes. El oxígeno es más electronegativo, el carbono no. Entonces acá viene su carbono negativo de Grignard, donde no es en la cápsula, sino que está salido del magnesio. Según acá es un nucleófilo muy fuerte, entonces se va a formar su enlace, se desplaza esos dos electrones al oxígeno, va a estar negativo en exceso, y se forma su alcoxo. Esto ya sabemos el mecanismo de reacción, ¿verdad? A ver, agente nucleófilo. Si se adiciona agua a un grupo carbonilo, se forman los gendioles o los hidratos. ¿Okay? Si se adiciona ácido cianhídrico, se forman las cianhidrinas. Alcoholes, si se adiciona a un grupo carbonilo, se forman los hemiacetales, acetales o hemicetales, acetales. Lo primero, esos son los halógenos. Segundo son los acetones. ¿Okay? El reactivo de Grignard, que hemos visto la semana pasada y antepasada, que no repetir, dijimos que se forma alcohol o en intermedio, el alcohol, ¿no? Un alcohol para formar el alcohol. Adición de bisulfito de sodio. Se forma bisulfito de aldehído o cetona. Adición de un hidrógeno se forma alcohol. Vamos a ver uno de ellos.
De las semanas, sí. Claro, de la semana 5, creo. Pero usted ya sabe las primeras semanas. Sustituciones N1, N2, ¿qué sabe, verdad? Muy largo. E1, E2, ¿qué más nos dice? E1, E2, NS1, NS2. Sí, eso ya. De ahí. ¿Qué más? De Bueno, va a venir hasta donde avancemos. Voy a tratar de avanzar lo máximo posible. Está fácil, es un poco fácil. Ahí no me he quedado. Bueno, está fácil su mecanismo, porque todavía sigue más. Si es ahí nomás. Acá Sí está para fácil. quitarle El que el está. H de acá para que se vaya y se forme solo el carbono, hidrógeno y el ácido. Ese así nomás. Está todo. Ya bueno, esto es fácil su mecanismo de reacción. Hasta acá. Sí. Se forma el benzaldehído de cianhidrina, ¿ok? A ver, les voy a dar un ejemplo para que practiquen uno.
Propanal. Sí. Ya, propanal. Se acciona con el ácido semílico. ¿Ok? ¿Cómo harían ustedes su mecanismo de reacción? Solo practiquen, pues ahorita tienen que practicar. En el examen que no van a quedar nada. Buscan al nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? Esto se va a despoblar así, ¿no? H más y CE. Con su triple enlace y cargado. Dos electrones y negativo. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde se va a unir ese semílico? Al carbono que está con el... Ok, la sala. Ajá. Voy a borrar. Entonces, este se va a unir acá, ¿verdad? Y acá vamos a ver que el oxígeno tiene sus 4 electrones, sus 2 valen libres, y este va a empezar a este oxígeno. ¿Ok? Entonces forma así. H3, H2, carbono, oxígeno, los 2 unidades acá, 1, 2 más los 2 electrones que vienen de este enlace, ¿verdad? Negativo, ¿ok? ¿Qué más? Hidrógeno, y acá se forma carbono, 2, 3. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué más pasa? Este oxígeno se va a llevar el hidrógeno del ácido cetílico, ¿verdad? O sea, que tenemos HCl. Entonces este oxígeno se lleva ese hidrógeno. Y ese enlace que forma con ese enlace cetílico se dan al ¿no? Entonces, ¿qué se forma? H3, H2, carbono. Y acá van a formar esos 2 electrones, que es el negrito, van a formar un enlace con el hidrógeno, ¿no? Listo. Tenemos carbono, 1, 2, 3, hidrógeno. ¿Ok? Ahí, pero el hidrógeno es como 2 electrones. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí queda. ¿Y cómo se llamaría esto? Ya, muy bien. Fácil, ¿no? Nitrina de 2, 3. No es cosa mala. 1, 2, 3. Cianhidrina, ¿qué dice? Cianhidrina de propanal. Cianhidrina de propanal. ¿Qué es un? ¿Han leído, verdad? Sí. ¿Está fácil? Ya, uno más. Ya. Ya lo voy a borrar. Ponlo por el lado, a ver. Ya, sí. Más ácido sulfúrico. Ya. Así viene el examen y hagan el mecanismo de reacción. Ya, ¿cómo harían esto? ¿Entendimos? ¿Ah? ¿Entendimos? ¿Quieres salir? Ya, practica. Ven acá. Lo voy a poner más chiquito ya. Ya chicos, ¿están practicando? ¿Sí? Practica porque en su examen ahí no va a tener otra cosa que hacer.
Toma este oxígeno, el micrófono de acá, y estos electrones de acá pasan a carbono. Y ya se viene, este es el perdón, enlace, ¿no? Los tres, mira. ¿Está bien? Entonces, está bien, ¿cómo se llama la modelo? Si a nivel de ¿Está bien? ¿Vale? Ya el siguiente.